Bueno chicos, vamos a hacer una pequeña explicación de los colores que hemos usado. En este caso hemos empezado con dos marrones principales, que son el siena tostada, el burnt siena, y el tierra siena tostada. Básicamente son los dos colores para definirlos, porque es más importante definir los colores que tener una receta de colores, ¿no? O sea, vamos a entender qué colores estamos usando y por qué. El siena tostada puede ser considerado como una especie de marrón rojizo que nos valdría para carnes rojizas, para tonalidades base, para sombras, para veladuras para generar cierto tono, para hacer cualquier tipo de mahogany, de color caoba, ¿vale? Y luego el tierra siena tostada es una versión más neutra porque no tiene un componente rojizo claro, sino que es una versión más corrompida. Cuando hablamos de colores terciarios, es decir, en este caso marrones, los marrones se componen de tres primarios: amarillo, rojo y azul. Y luego tienen una cantidad X de negro, gris o blanco, o no tienen esa cantidad. Es decir, si tú coges amarillo, rojo, azul, lo mezclas, te sale un marrón. Si tú tienes un marrón oscuro, seguramente ese marrón se le haya añadido negro, o un azul oscuro, por ejemplo, o un morado oscuro, un color que tenga un valor inferior al de la mezcla resultante que has mezclado tú, para bajarle el nivel de brillo o valor. En caso de que fuera un color de piel, es un marrón con una tendencia hacia uno de los colores primarios, en este caso normalmente hacia un rojo o hacia un amarillo o hacia un color secundario como un naranja. Esos serían los colores carnes, ¿vale? ¿Qué es un color carne? Es un terciario, en este caso un marrón, al que se le ha añadido un gris claro o un blanco, ¿vale? Podéis ver vídeos de estos, mil. He hecho muchísimas mezclas de carne, siempre suelo hacerlas directamente, muchas veces de primarios. De hecho, hay un vídeo gratuito en Miniature Art TV en el canal de YouTube en el que podéis ver pues, cómo se hace. Es muy sencillo, ¿vale? Básicamente. Entonces digamos que tendríamos los marrones, que son marrones por mezcla de primarios, que son colores terciarios puros, sin más. Siempre van a tener una tendencia, normalmente una tendencia rojiza o amarillenta o verdosa. No pueden tener una tendencia azulada, porque sí pueden tener la moratada, pero no azulada como tal, porque el azul es uno de esos colores que su cualidad, su característica principal es la pureza que tienen. Entonces, en el momento en el que le metes o rojo o amarillo, o todavía más si le metes una cantidad de rojo X y una cantidad de amarillo X, porque es un terciario, esa capacidad de parecer azul ya no existe. Podrá parecer verde o podrá parecer morado, según cuál sea el otro color primario que esté más presente en esta mezcla. Espero que se entienda. Sin embargo, sí que puedes tener un marrón muy rojizo, o un marrón muy amarillento, o un marrón muy verdoso, o un marrón un punto amoratado, ¿vale? Esas son las opciones principales. En este caso hemos cogido un color de base, que es un siena tostada, un color de sombra, que sería un tierra siena tostada, ¿vale? Los dos de escala 75 Color Artist, tienen muy buena cobertura, tienen muy buen pigmento y sobre todo son muy mates, ¿vale? Esto tiene ciertas ventajas y tiene ciertas desventajas. En el caso de hacer un tipo de piel negra, la piel negra normalmente suele tener una característica común, que es que los brillos suelen ser brillos mucho más concretos que una piel blanca, en el que el brillo, como la piel ya es una piel blanca, una piel más caucásica, más clara, como la piel ya es clara, digamos que el brillo se disimula más, ¿vale? Sin embargo, en una piel de una tez muy oscura, el brillo normalmente está mucho más potenciado y da una sensación un poco más satinada, ¿vale? Es una sensación, no es una realidad. No es que la gente de piel oscura sea más satinada que la gente de piel clara, pero la sensación que nos da, por contraste entre el brillo de luz y el tono general de la piel, es así, ¿vale? Entonces, estos dos colores como colores base, y luego hemos añadido un color de la línea normal de Scale Color, un naranja, para ir todo más o menos en la misma línea, y que veréis también tipos de pigmento con los que estamos trabajando, que son nuestros sponsors en este caso. Y luego hemos añadido un blanco frío de Model Color, ¿vale? Este blanco frío es un blanco que tiene bastante potencia de pigmento, que tiene una fluidez ligeramente distinta a los colores de Scale, y es un punto más satinado, no es tan mate, ¿vale? Esto me va a venir bien para generar unas luces con un punto de impacto mayor, ¿vale? Y a esto le hemos añadido lo que nos faltaba, que era la potencia y la vibrancia del pigmento, que en este caso va a ser una tinta. Es una tinta de aerocolor, es un color de aerografía, ¿vale? Que va a ser, pues yo creo que era un Brilliant Red, sí, es un rojo brillante, ¿vale? Que en este caso, pues lo que me va a permitir es darle más viveza a las mezclas de la cara.
No significa que estos vayan a ser los colores que necesariamente vayamos a utilizar hasta el final, pero sí que van a ser los colores de punto de partida, de inicio, para hacer estas pieles, ¿vale? Entonces, en lugar de hacerme un marrón, yo parto de un marrón ya predeterminado, predefinido, también para que en la academia pues veáis cómo trabajar también con ciertas recetas, pero no es porque el hecho de que la piel sea marrón, porque tú podrías hacerte el marrón perfectamente con primarios y no tienes necesidad de comprarte ese color, ¿vale? De hecho, no tenéis necesidad de comprar ningún color marrón ni ningún color que parta de un marrón. Es decir, ninguna piel, ningún color de uniforme, ningún color hueso, ningún color marrón, ningún color que sea un terciario puro o que parta de un terciario necesitáis comprarlo. Ninguno. Todos los podéis hacer con los colores primarios y sobre todo siempre que tengáis suficiente variedad de primarios, que esto es una cosa que se habla en el vídeo de rojos también. Que una cosa es entender el rojo como un concepto y otra cosa es que hay muchos tipos de tonalidades de rojo y evidentemente cada tipo de tonalidad de rojo de cara a hacer un terciario, igual que cada tipo de tonalidad de amarillo o de azul, te va a dar diferentes variaciones y diferentes posibilidades. Espero que se haya entendido. Vamos a partir de una cosa más de receta, más de tirar de colores predeterminados porque los tenemos y porque le damos facilidad al proceso, pero no haría falta, ¿vale? En este caso, la única ventaja que tiene un marrón de bote con un marrón que te creas tú es que es constante, ¿vale? Y que es consistente, es decir, siempre vas a tener el mismo tono, mientras que si tú tiras de mezcla, pues según se te vaya secando la mezcla y la vayas variando, tienes posibilidad de generar una ligera variación cromática según cuál sea tu nivel de acierto a la hora de mezclar o no. Pero, por otro lado también os digo, esa ligera variación cromática a mí no me parece un error, a mí me parece incluso un acierto o algo más interesante. Es verdad que de cara a pintar una figura más grande o un busto, yo preferiría hacerme mis propios marrones porque esa ligera variación cromática o ligero fallo que va surgiendo a raíz de las distintas mezclas me va a permitir que el tono general de la piel sea más variado, sea más rico cromáticamente y sea más interesante, pero en este caso, como es una figura pequeña y una cabeza pequeña de 75, pues no me viene mal tirar de colores predefinidos porque entonces ya tengo unos colores asentados y no me hace falta meter tanta variación cromática porque no tengo tanto espacio, ¿vale? Espero que se entienda esto. Vamos al proceso en sí. Vamos. Bueno, como habéis visto, había planteado ya, digamos, el abocetado de las diferentes áreas de este color marrón de piel negra, ¿vale? Lo que he hecho básicamente es un color de base, unos tonos de base que van desde marrones neutros, más tipo marrón chocolate, para las zonas más en sombra, que veis que es una zona de marrón más oscuro, es un marrón que tiene menos cromatismo, que digamos que tiene menos carga de color, no es tan evidente, sino que incluso podría parecer en ciertas circunstancias más a casi un negro o un marrón negro, ¿vale? Es como una especie de marrón chocolate con negro, eso os podría valer. Luego las partes rojizas son las partes, digamos, del tono base, ¿vale? O tono general, ese es el tono general de la piel. Las partes más anaranjadas, evidentemente, tienen un valor ligeramente más alto y tienen bastante más saturación, ese va a ser mi primera luz, y luego las siguientes luces se asalmonan, son colores más salmón, que podéis ir viendo cómo lo voy generando en la paleta, que independientemente de que yo esté partiendo de marrones ya predefinidos, voy haciéndome mis mezclas para que haya mucha más variedad tonal, más variedad cromática, ¿vale? Y entonces voy a ir jugando con marrones más agrisados, más apagados, con marrones más rojizos, con marrones más salmones o con marrones más anaranjados. Esto va a hacer que la visualización de la pieza, de la cara, pues sea más creíble, más natural, ¿vale? Más orgánica. Veis que la aplicación de los colores es una aplicación en húmedo, ¿vale? No tienen casi dilución. Digamos que es un color que la dilución que tiene es una dilución que ya está en el pincel, es decir, es el agua residual que queda en el pincel y lo único que lo voy aplicando por capas, lo aplico en las zonas donde considero que tiene que ir un punto de brillo, un punto de sombra y luego simplemente con una técnica de fundido en húmedo voy cogiendo colores que están próximos, ¿vale? Y voy haciendo esa mezcla en húmedo. Veis que todo se ve muy líquido porque es un color que está húmedo y está todavía ligeramente denso. De hecho, vais a ver que según voy girando la pieza, porque la trabajo siempre muy en 360, vais a ver que incluso las partes frontales donde había aplicado este color anaranjado, pues siguen húmedas todavía. Esto significa que el color se mantiene vivo. Para que el color se mantenga vivo hay dos valores principales. El principal es que son cuerpos heavy body, ¿no? Son colores que tienen mucha viscosidad. Y el secundario es que he añadido una tinta. La tinta es ese color más rojizo, que es un rojo anaranjado, como se percibe según en qué pantalla, pero bueno, es un rojo, ¿vale? Es el rojo brillante este de Aerocolor, que me va a dar más fluidez. La mezcla, la combinación de pigmentos heavy body y
tintas me generan la densidad del heavy body, el cuerpo del heavy body, pero además la potencia de pigmento de la tinta más la fluidez de la tinta. Esto que hace que me dure mucho más el tiempo de trabajo, con lo cual el fundido en húmedo se supone que debería facilitaros, que debería ser algo mucho más sencillo, ¿vale? Hablando de marrones, vais a ir viendo que yo voy a ir modificando los marrones más y más. De hecho, aquí he dividido la cabeza en dos, en lugar de dejar mucha luz arriba como si fuera un cilindro, lo estoy dividiendo en dos porque me ha parecido interesante que haya una zona, un área de luces frontales que van a corresponder a las vistas principales, pero también un área de luces traseras que van a responder a la visualización desde detrás de la pieza y lateral de la pieza, ¿vale? Esto puede ser, o sea, una esfera, un bolo, por ejemplo, podría tener dos áreas de luz, ¿vale? Y un terminador en el centro. Pues un poco lo que yo estoy probando, ¿vale? Pero al ir probándolo, pues voy moviendo la luz, ¿vale? Y veis que esta superposición de capas en húmedo realmente no solo no me supone un problema, sino que como es muy fácil fundir y es muy fácil trabajar los colores terciarios, esto tiene una lógica. Los colores terciarios, al estar compuestos de los tres primarios, siempre tienen evidentemente una tendencia, que va a ser una tendencia que va hacia el rojo, como ya hemos comentado anteriormente, va hacia el rojo, va hacia el amarillo, o en todo caso va hacia el naranja, o va hacia el morado, o va hacia el verde, no tanto hacia el azul, porque el azul en el momento en el que pierde su potencia, al ser terciario, ya ha perdido su fuerza de color primario, ya no va a haber un terciario azul, ¿vale? Entonces tengamos cierta tendencia de colores, como ahora por ejemplo las luces de esa parte media voy a ir dándole unas luces que son un ocre verdoso, como si fuera por ejemplo un desert yellow o un uniforme inglés o algo así, ¿vale? De hecho habéis visto que he metido verde. Digamos que todo vale, y esa es la ventaja que tienen los colores terciarios, que como son todos de la misma familia, pero cada uno tiene una tendencia, entre sí cuajan y casan perfectamente, ¿vale? Entonces yo sí que os recomiendo que hagáis este tipo de ejercicios, aparte que es bastante interesante pintar una piel negra, porque no es lo que estamos normalmente acostumbrados a pintar, hay muy pocas figuras que tengan pieles negras y son súper interesantes de analizar, a mí me parecen muy, muy interesantes, y donde podéis probar un poco todos los colores, porque insisto, todo vale. También todo vale en una piel caucásica, lo que pasa es que una piel caucásica son tonalidades siempre de un valor mucho más alto, de mayor brillo, más cercanas, digamos, a colores pastel, muy, muy claritos, ¿vale? Más cercanas al blanco, y entonces ahí digamos que la variación tonal tiene que ser más sutil. Aquí en una piel más oscura tenéis mucho más rango, tenéis que entender que si hablamos de valor que va de 0 a 100, en el cual 0 es el negro y 100 es el máximo, es el blanco, nosotros vamos a estar jugando en unos valores de color más o menos, pues no sé, de un 20%, 30%, 40, 50, 60, y nuestras luces máximas en todo caso serían colores que nos valdrían como sombra o en todo caso tono medio de pieles claras. Es decir, no es que cambiemos totalmente la elección de colores, porque todas las pieles se basan en marrones, sino que los colores de luz de una piel negra van a ser similares o iguales a los colores medios o los colores de sombra de una piel muy blanca o caucásica. Esa es la clave, ¿vale? Veis que yo voy planteando colores en húmedo, voy un poco planteando distintas áreas, unas zonas que enrosecerán, unas zonas que anaranjarán, unas zonas que verdearán, y luego lo que voy haciendo es ir ganando dilución en las mezclas para que esos bridge tones o tonos puentes que voy generando sean más sutiles y entonces el resultado sea más fundido, entre comillas, ¿vale? Vais a ver que, por ejemplo, en la zona frontal, pues como no tengo claro que quiero un área tan grande de luz, pues también lo voy bajando, voy matizando, voy modificando. Es decir, una piel como esta, también porque yo no estoy acostumbrado a pintar piel negra, de hecho he pintado creo que 3 en mi vida o 4, no lo tengo tan sistematizado, no lo tengo tan mecanizado y entonces voy haciendo pruebas, ¿no? Como os dije en el análisis en el pequeño análisis que hicimos, que haremos uno más largo seguramente, si os parece interesante ponerlo en los comentarios, porque yo creo que puede ser muy guay hacer un vídeo de how to, cómo hacer pieles afroamericanas, por decirlo, o negras, como queréis llamarlo. Con esto hay que siempre tener cuidado con las palabras, pero no hay ningún tipo de drama detrás, sino que intento explicarme y ya está. Bueno, pues podemos hacer un análisis más intenso, más profuso en ello, más detallado, pero con el análisis que vimos, ya vimos que las pieles negras normalmente o se anaranjan, o se amoratan, salen lilas, pueden salir verdes, o sea, hay mucha variación. Y entonces, dentro de esa variación, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que las áreas de luz van a ser áreas de luz más concretas, más cortas, para dar una sensación de que el material es más oscuro, pero ciertamente reflectante en los puntos en donde la luz incide,
¿vale? O sea, es decir, esa sensación de la que hablé anteriormente, de que las luces se concentran más en una piel oscura, en una piel negra, o incluso en una piel, no tiene por qué ser negra de un afroamericano o de un africano, sino en una piel, por ejemplo, de etnia gitana, pues también puede suceder esto, no todos, ¿vale? Pero los gitanos que tienen la piel más oscura también puede suceder, gente de Sudamérica, indios, por ejemplo, pakistaníes, todo este tipo de pieles, tailandeses, todo este tipo de pieles que son pieles más oscuras, suele suceder esto que os hablo de las luces más concentradas. ¿Qué es lo que he hecho con las luces? Las he quemado con un color más desaturado, un color más crema, y luego lo que hago es que ya tengo subido el volumen, es como un efecto grisalla, por decirlo de alguna manera, y luego lo que hago es que con ciertas tonalidades más rojizas, más anaranjadas, voy filtrando encima para apoyarme sobre ese valor superior, ese valor de brillo superior de ese color más agrisado, y luego simplemente lo tiño. Esto es una trampa, es un truco en el cual, como yo no tengo claro al color al que quiero llegar, lo estoy descubriendo, digamos, dentro del proceso. Siempre hablamos de esa libertad de proceso que, sobre todo en pieles, pues te lo puedes permitir, ¿no? Y es bastante interesante porque creo que saquéis mejores conclusiones. Yo recomiendo que hagáis un tipo de ejercicio así, ¿vale? Pues vais a ver las necesidades un poco a medida que vais avanzando. Evidentemente, pintar una cosa así no es fácil, ¿vale? Y menos si no estáis acostumbrados, ¿vale? Entonces, también como ejercicio, pues es un challenge, es un reto que yo os recomiendo tener. Por ejemplo, ahora estoy probando y digo, bueno, pues voy a meterle unas luces verde. Y en este sentido, pues meto una especie de verde paja, un verde muy claro, muy agrisado, muy apastelado, que podría ser una versión de un verde camo con blanco, o incluso un verde manzana con blanco, o cualquier verde militar con blanco, dependiendo de cuál utilizaréis, pues tendría más carga de pigmento menos, más luminosidad menos, sería más amarillento, sería más verdoso, pero esencialmente esa es la idea, y voy a probar a verdear las luces máximas en contraposición al tono rojizo general de la piel. Con lo cual aquí estoy jugando con una cosa muy interesante de la que hablo en mis clases de teoría del color y sobre todo en las clases de pieles, que de verdad os recomiendo que si tenéis la oportunidad un día de hacer una clase presencial de pieles, pues creo que os va a ayudar muchísimo porque siempre presencial ayuda más, en las que hablo un poco de cómo jugar con estas tonalidades y de los distintos valores que tienen los colores a nivel de, por ejemplo, luminosidad, cómo podéis jugar a veces mediante brillo y otras veces mediante luminosidad. Es decir, a veces mediante el valor, el brillo que tiene cada color y otras veces mediante la capacidad que tiene ese color de transmitir luz sin necesidad de ser especialmente brillante. ¿Vale? Esto es un tema del cual se puede hacer un vídeo simplemente hablando de esto. Puede ser bastante interesante. Igual ponerlo en los comentarios si os parece interesante esto. Como veis ahora mismo, la piel evidentemente va a estar sucia. ¿Por qué? Porque tengo una amalgama de colores muy amplia. Porque tengo un juego de colores que en un lateral he verdeado, pero a la vez he oscurecido. En la parte frontal he jugado con rojos, al principio con naranjas, ahora estoy con verdes, ¿vale? Con lo cual yo estoy haciendo un monstruo, estoy haciendo un Frankenstein, ¿vale? Que no necesariamente está funcionando a la perfección ahora, pero que sí que me está ayudando a ver, a entender los volúmenes y hacerlos todavía un pelín más complejos. La figura es un 3D y esto significa que casi todos los volúmenes pues son bastante simplones, por decirlo de alguna manera. No tiene no tiene mucho microvolumen, aunque he de decir que está bastante bien modelada, ¿eh? O sea, no es simplona sin más. Pero sí es verdad que el efecto este 3D de que todo está tan renderizado, pues hace que no haya fallo de la lanceta del escultor tradicional, que siempre te propone microvolúmenes que, aunque no los veas a priori, cuando estás pintando te supone pues la opción de utilizar ese fallo, entre comillas, no de la pincelada, sino de la lancetada, ¿no? del fallo de la lanceta, como un microvolumen que tú puedes destacar. En este caso, como es un 3D, pues digamos que esos microvolúmenes te los puedes inventar. Algunos sí están modelados, otros los puedes ir dibujando tú y puedes ir planteando diferentes volúmenes, como estoy haciendo yo en la parte de la mandíbula, de la mordida, ¿no? En el cual yo estoy pues modificando, ¿no? Y jugando a ver si destaco más la mandíbula, menos, si marco más la mandíbula desde el punto de vista frontal para que parezca que es un tío muy fuerte, que es un poco la intención, si le marco la rim light que suelo hacer normalmente en la parte inferior de la mandíbula o no y demás. Y luego podéis ir aplicando diferentes técnicas. Algunas van a ser de fundido en húmedo, otras van a ser de veladura, otras van a ser de punteado, un cross-hatching, como veis, como voy moviendo el pincel. Al final es ir acumulando tonos y tonos y tonos, ¿vale? Que cuando estos tonos se asientan, porque evidentemente son tonos aplicados con una dilución medianamente alta, pues el color se asienta y entonces no parece tan caótico. Aún así, ahora mismo, si veis, está muy colorido, o sea, parece muy caótico. Parece casi una figura, lo que hace Marco y Alexandra, ¿no? Craftswall Studio, que juegan con muchos colores y demás, que a veces pues queda muy bien, a veces queda como muy interesante y otras veces puede resultar un pelín caótico según obviamente el gusto
del que visualice la pieza, ¿no? Pero digamos que sería algo similar a eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que llegado a un punto, yo como voy a hacer una pieza más sobria, que además es un box art, que tampoco pretendo darle un riesgo máximo, para nada, simplemente hacer una piel pues que sea interesante, que tenga suficiente variedad cromática y demás, pues lo que voy a hacer es ahora coger diferentes tipos de tinta mezcladas con colores de los que ya tengo en la paleta para generar tonos intermedios, pero que tengan suficiente pigmentación y que tengan suficiente fluidez. Lo diluyo y lo voy a aplicar a modo de, podría decir casi como una especie de lavado, porque no llega a ser una veladura como tal, no estoy controlando, digamos, dónde sedimenta el pigmento, sino que estoy más o menos haciendo variaciones tonales generales, ¿no? Aplicándolo un poco a toda la zona. Vais a ver que estoy recuperando el tono rojizo porque lo había perdido a lo largo del proceso. Evidentemente, si vais a hacer un proceso más lineal, pues será más fácil mantener los tonos, pero seguramente el resultado será más artificial o será por lo menos menos variado a nivel cromático. Ahí va a vuestro gusto. De hecho, por ejemplo, ahora veis que le he metido un plano de sombra en la parte lateral y como he perdido un poco ese brillito que tenía en la nuca, pues lo vuelvo a recuperar una vez ya en húmedo, porque cuando ya tenéis construido una trama de suficientes capas de color, el color es poroso. Entonces, ¿qué significa? Que cuando vais a meter un color encima a modo de lavado que tenga suficiente fluidez y suficiente pigmentación, normalmente los colores con más pigmentación tardan más en secar, los colores más mate tardan menos en secar, quedaos con esto porque es importante, ¿vale? Pues eso me va a permitir que yo le doy esta capa a modo un poco de wash, casi tipo contrast de Games Workshop o las antiguas washes de Games Workshop, lo pongo encima y vais a ver que va a tardar un montón en secar porque digamos que por capilaridad el color se queda un poco sedimentado, es más bien como un efecto, no sé cómo decirlo, como si la trama de color que hubiéramos puesto, digamos que mantuviera el color vivo por más tiempo porque no lo absorbe del todo, pero lo mantiene en el sitio, ¿vale? Y por eso, no sé si me he explicado muy bien, la verdad, pero lo que quiero decir es que el color podéis utilizarlo, este color tan fluido y tan diluido, pero con mucha pigmentación podéis colocarlo encima de una superficie para ver cómo va a variar el tono, pero luego tenéis tiempo suficiente para modificarlo en húmedo, sin ningún tipo de problema. Aquí lo que estoy haciendo en la parte frontal es volver a ganarle puntitos de luz porque los he ido perdiendo, que no ha sido en vano el trabajo que he hecho antes, porque me he añadido capas y capas de distintas tonalidades que me generan variación cromática en la piel y que resultan interesantes. Pero ahora lo que estoy haciendo es con un color ligeramente verdoso, quizás una especie de ocre, es un color un poco indeterminado, ¿no? Pero que me sirve perfectamente para ir fundiendo los colores de luz que antes tenía un poco dispersados y que digamos que generaba una amalgama de colores un poco caótica además, ¿vale? Ahora este color me sirve perfectamente para unificarlo, incluso también lo puedo utilizar para generarle ciertas luces en la parte superior del labio y demás. Y estoy un poco tanteando, si veis aquí mis decisiones son más pausadas, yo estoy tardando más en decidir y estoy desarrollando una paleta que fijaos que era muy básica en un principio, pero que se ha ido complicando con el tiempo. No hace falta que vuestros ejercicios sean tan complicados a nivel de mezcla de colores, o incluso podrían ser todavía más complicados si hubierais partido de marrones hechos por vosotros, es decir, las mezclas serían más grandes. De ahí a que entendáis que la paleta, cuanto más grande, en ese sentido, mejor, porque más espacio tenéis para jugar con distintas tonalidades. Lo que voy a hacer ahora es, a modo de veladura, ¿vale? Con la punta del pincel dando pequeños toquecitos, sedimentando el pigmento en las zonas de conflicto, en las zonas donde los colores se separan, ir generando tonos intermedios, que estos tonos intermedios, al ser más indeterminados, casi te valen para cualquier zona de la cara, siempre que estén al nivel de valor adecuado, es decir, siempre que tengan el nivel de brillo correspondiente a la zona en la que quieres aplicar, pero da un poco más o menos igual el tono, o sea, casi cualquier color os va a valer para fundir, o sea, aquí pueden ser tonos más verdosos, más anaranjados o más rojizos, evidentemente el resultado sería diferente o ligeramente diferente, pero siempre que estén en el nivel de valor adecuado, no vais a tener problema para asentar estas microveladuras en cualquier punto, ¿vale? Simplemente vais a ver que el color se tiñe de una manera o de otra, ¿vale? Pero todas las decisiones en este caso van a ser válidas. Y vais a ver que según voy avanzando en la pieza, las decisiones de color no tienen por qué ser tan específicas, porque va a valer casi cualquier cosa, porque todo está ya, digamos, está entrelazado o bien entrelazado, pero lo que sí que va a ser más específico es el tema de la dilución, es decir, cuanto más avanzo en el proceso, la dilución sube. Hay más dilución porque lo que quiero es que el efecto sea más de ligeras variaciones de teñir ligeramente.
Bueno chicos, enfoco la cara, no es que esté acabada, pero para acabarla necesito estar muy de cerca, necesito pegarme la figura aquí y ponerme gafas. Os la voy a enseñar porque puede ser útil. Estas son las gafas que utilizo, hay muchos modelos, podéis encontrar en Amazon. Esta la compré en una tienda de joyería, no me acuerdo cómo se llama, en Madrid. Básicamente el problema está en que yo tengo que ver la figura muy de cerca y ponerme esto, con lo cual, aparte de parecer un científico loco, que bueno, eso es lo más importante, pero es que no puedo grabar porque la cámara tendría que estar aquí y es imposible, o sea, no puedo mantener una cámara ahí sin moverme durante una hora, ¿vale? Entonces, la cara ahora mismo está muy trabajada, le faltaría cierto remate que quedaría siempre al final, porque lo que haría sería, o lo que voy a hacer ahora es trabajar el resto de la armadura. Entonces, para que veáis cómo la trabajo y no ver todo el proceso, como ya está todo planteado, que es la ventaja del boceto, yo voy a trabajar una pieza, por ejemplo la hombrera o el pecho, ya veré, y como todos los colores de la armadura son lo mismo, pues el resto es aplicable, ¿vale? Entonces fijaos bien en cómo remato la hombrera, que eso sí lo puedo hacer a cierta distancia, y luego la veréis ya trabajada. ¿Por qué he hecho la cara hasta este punto? Porque la cara hasta este punto funciona por sí misma, pero en conjunto todavía le va a quedar lo que sería conjuntarla con el foco principal y demás, porque siempre que trabajas piezas por separado es muy difícil trabajarla desde el foco exacto en el que lo querrías en la figura, ¿no? Entonces por eso yo nunca recomiendo rematar del todo fuera. Una cosa es que tú saques la cabeza para que te sea más cómodo trabajarla y trabajes el 80% fuera, pero el 20% o el 10% final para mí debería estar ya encajada en la figura, ¿vale? Entonces, lo dicho, la cara la remataré más tarde, pero ya tiene un nivel avanzado. Y lo que voy a hacer es, como todos son los mismos colores, pues trabajo una pieza en particular, así veis cómo se trabaja y el resto pues lo veréis ya trabajado. Sí que me centraré en telas, en otras cosas, terrenos, explicaré toda la parte del proceso, pero si voy a hacer el mismo trabajo de fundido en la hombrera que en el pecho, me parece absurdo que lo veáis en las dos, porque al final es exactamente lo mismo, ya que las consideraciones de volumen, de enfoque, de contraste, todo esto ya está hablado en las primeras sesiones de abocetado. Así que nada, seguimos. Y bueno, chicos, así quería como queda la cara al final, ¿vale? Evidentemente no está del todo acabada porque para acabarla voy a preferir trabajar lo que me falte una vez esté la pieza encajada, ¿vale? Pero, bueno, teniendo en cuenta el tamaño que tiene esto, que no deja de ser un 75, tiene bastante variedad cromática y veis que tiene un efecto muy, muy pictórico, ¿no? En el que ahí se ve cierta pincelada, se ve cierto ruido, a mí me parece interesante. Una cosa importante siempre es definir las caras, bueno, cualquier volumen, pero las caras especialmente a mí me gusta mucho definirlas desde abajo. Proyectáis un poquito de la sombra del mentón desde abajo, esto os va a proyectar la cara hacia adelante, os la va a definir, y luego con un color oscuro, que puede ser cualquier tipo de marrón oscuro, en este caso prefiero darle un punto de tinta para que tenga más fluidez y la trazada sea más eficiente, voy a remarcar ciertas expresiones, como en este caso el entrecejo, el fruncido del ceño, con respecto a la nariz y marcar los ojos, definir bien los ojos y demás. Los ojos, ya digo que son muy pequeños y no puedo grabarlo porque no me permitía. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Cualquier duda que tengáis, como siempre, ya sabéis, lo podéis poner en los comentarios. Siempre preferimos los comentarios en YouTube porque se quedan marcados. Ponernos todo lo que tengáis en duda, todo lo que queréis comentar y nos vemos en la parte siguiente. Un abrazo, chao, hasta luego.